Seguimos en Negocios en Imagen. A 5 de cada 10 mexicanos les preocupa acumular deudas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF, en colaboración con el INEGI, acaban de presentar la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023 y hay pues datos bastante interesantes. Vamos a platicar con Mauricio Rodríguez Abreu, él es el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Te saludamos Darío Celis y Rogelio Saludos, Varela. Mauricio. A ver, ¿qué Hola, nos Darío. puedes Hola, Rogelio. destacar de esta encuesta? Hemos estado escuchando a lo largo de los últimos 2 días o 24 horas, pues información sobre esta encuesta que pues da datos bastante preocupantes sobre el estrés que viven los mexicanos por el tema relacionado con las deudas. Efectivamente, esta encuesta que cabe señalar es la primera de su tipo que llevamos a cabo en México, en esa ocasión en colaboración el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con la CONDUCEF, nos permite entender dos grandes dimensiones. Por un lado, el bienestar financiero y por otro lado, el estrés financiero de la población, así como distintos comportamientos, distintas características de las personas de 18 años y más en el país en cuanto a su capacidad de ahorro, su percepción sobre la deuda, sus principales preocupaciones y algo que ha llamado mucho la atención en estos días ha sido las consecuencias de este estrés sobre las personas, ya sea en manifestaciones físicas, como también algunas psicológicas, e incluso en las relaciones con otras personas. Claro. ¿Y qué indicadores fundamentales arroja esta encuesta, Mauricio? Claro, si primero, si nos concentramos en la primera dimensión, que fue el bienestar financiero o salud financiera también, como se le conoce, sí quisiera señalar primero que esta dimensión que se analiza en esta encuesta, o que fue el propósito de la encuesta, responde digamos, alineamientos, estándares internacionales en los cuales nos piden no solamente medir si la población tiene acceso al sistema financiero, hay una encuesta de inclusión financiera, pero más allá de eso es entender cómo la población se siente, cómo percibe sus condiciones generales en términos de salud financiera. Y en este tema se destacan cuatro dimensiones o subdimensiones dentro del bienestar financiero. Por un lado, la resiliencia, es decir, qué tanto puede hacer la gente frente a un gasto inesperado o tiene esa posibilidad de adaptarse a cambios en sus ingresos. También el control de los recursos, que tanto asiente la persona, tener control, la seguridad y la libertad que pueda tener esta población. Con estas cuatro dimensiones se crea un índice de bienestar financiero que, bueno, va del 0 al 100. En el caso de México, nos ubicamos en valores de 50 por ahí de 52.8 puntos, ¿no? Que ustedes dirán, bueno, ¿qué tan grande o qué tan alto, qué tan bajo es esto? Pues en realidad estamos un poquito abajo del valor de ese indicador para los Estados Unidos, un poquito arriba de algunos países de América Latina, para los cuales tenemos un indicador similar que ha sido construido. Entonces, eso nos da a nivel nacional el indicador. Claro está, vemos diferencias importantes entre, por ejemplo, los hombres que tienen un indicador de bienestar financiero de 54.1 y las mujeres de 51.7. Entonces, estaríamos diciendo que los hombres están un poco mejor en temas de salud o bienestar financiero que las mujeres, pero también vemos diferencias en el país. En extremos, con indicador elevado se encuentra en Quintana Roo, se encuentra en la Ciudad de México, y en el extremo bajo, entidades como Guerrero, Oaxaca y Zacatecas, ¿no? Y esto además lo podemos contrastar con la otra dimensión, gran dimensión que analizamos en la encuesta, que fue el estrés financiero. Sí. Y en ese caso el estrés se mide con una serie de preguntas que le hacíamos a las personas de qué tanta preocupación te ocasiona el tener que pedir un préstamo, el tener que gastar más de lo que tenías pensado, que se te acumulen las deudas, no tener dinero o tener dificultades para tu futuro. Entonces igual se crea un indicador y eso nos da el valor del estrés financiero, que en el caso de México igual va de 0 al 100,
se ubica en 59.8 puntos, ¿no? Entonces estamos un poquito más arriba de estrés que de bienestar financiero, pero de igual manera vemos diferencias. En este caso, las mujeres tienen mayor nivel de estrés financiero que los hombres. Y aquí algo que quisiera hacer la mención es que igual cuando vemos a nivel de entidad federativa, vemos diferencias, pero no necesariamente aquellas que tienen mayor bienestar financiero tienen menor estrés financiero. Un claro ejemplo fue la Ciudad de México, que si bien estaba en el tercer lugar de bienestar financiero, en el caso de estrés financiero se encuentra en el primer lugar. Entonces, digamos, la gente tiene cierto control, tiene cierta seguridad, cierta libertad sobre sus recursos, pero también están asociados a preocupaciones que tiene, en ese caso, la población de la Ciudad de México. Y bueno, y podríamos hacer ese tipo de análisis con distintas entidades para ver cómo se comporta en la población. En cuestión de edades y estratos sociales, ¿en qué deciles se percibe? Obviamente, los más bajos, pues es mayor el estrés, ¿verdad? Pero de la clase media para arriba, ¿en qué segmentos de la población se puede, pues, detectar esa presión psicológica por el manejo del dinero? Sí, claro, nos permite la encuesta hacer ese tipo de análisis. En el caso del bienestar, por ejemplo, financiero, sí vemos que en el caso de la encuesta es una muestra un poco pequeña, entonces lo manejamos por quintiles de ingreso. Las personas que están en el quintil de menores ingresos tienen menores porcentajes o sea, encuentran el menor porcentaje en aquellas con un bienestar financiero alto. Es decir, sí vemos este efecto, y si lo contrastamos con el quintil de más altos ingresos, alcanza, por ejemplo, el 38.4% de las personas en el quintil de mayor ingresos señalan estar o estarían en un bienestar financiero alto, contrastado con un 8.1% de aquellos del quintil más bajo. Entonces, claramente vemos este impacto. Y también, como les decía, hay otras dimensiones que nos brinda la encuesta, como la capacidad de deuda, el ahorro que tanto ahorran las personas, y lo traigo a colación porque también al hacer un contraste entre aquellas personas que tienen ahorrado contra los que no tienen ahorrado, claramente el estrés es mayor entre las personas que no tienen ahorros que entre aquellas que tienen algún tipo de ahorro o respaldo, ¿no? Para hacer frente precisamente a estos gastos inesperados. Y aquí también quisiera aprovechar, ya que estoy hablando de ahorros, señalar que cuando preguntamos a las personas, ¿tienes algún tipo de ahorro? El 52% dice sí, tengo algún tipo de ahorro, ¿no? Pero cuando nos vamos a preguntar, bueno, ¿cuánto tienes ahorrado? Más de la mitad, es más, 2 de cada 3 personas tienen ahorrado solamente hasta una quincena. Y eso es de las que tienen ahorros. Nos tenemos que ir, Mauricio Rodríguez, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido estos datos de la encuesta.